Sentido económico. Net Finance acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando sus flujos de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones sea un disfrute. Buscamos tu auto o si lo traes, tenés una sala de espera con todas las comodidades para vos y tus chicos. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén. Oberá Misiones. Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral, matrícula CNB 246. Transporte Goichik, servicio de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Sentido económico. Muy bien, y esta semana en Sentido Económico le vamos a ofrecer un boletín de noticias acerca del mercado y la economía en general, con foco en lo local, en la actividad irregular, la mejora financiera, el Banco Central comprador, riesgo país a la baja, también en lo que tiene que ver con los mercados, ¿no? Un mayo positivo para el Merval, los bonos, también y para los índices de Wall Street, y a nivel internacional el motor global que sigue siendo la inteligencia artificial, índices de empleo de Estados Unidos, resiliente en ese caso también, y el petróleo sigue volátil por todos los conflictos que se están produciendo y en particular en Medio Oriente, ¿no? Arrancando por la macro local, iniciamos con los datos económicos que se dieron a conocer en los últimos días. En este caso hay una consultora muy reconocida a la cual justamente también recurre Net Finance, que es Orlando J. Ferreres Asociados, que mide varias cosas, ¿no? Entre ellas la inversión bruta interna mensual, el IBIM, como se denomina, y también el IGA, que es el índice general de actividad. Bueno, y en este sentido, el índice general de actividad mostró nuevamente una recuperación, pero irregular. Marcó una baja mensual del 0,7%, recortando parte de la mejora que había tenido en marzo, que había sido revisada a 2,6%, volviendo a mostrar una economía que continúa funcionando a dos velocidades. Algunos sectores logran sostener cierta recuperación, mientras otros todavía muestran señales de debilidad y en algunos casos bastante extrema. La inversión también continúa relativamente floja, porque según ese índice de inversión bruta, en abril se habría registrado una caída estimada del 11,4% interanual, con bajas tanto en construcción como en maquinaria y equipos, mientras que también en materia política el índice de confianza del gobierno que elabora la Universidad de Itela cayó 1,6% mensual en mayo, acumulando su sexta baja consecutiva, quedando 18,7% debajo del nivel de mayo del año pasado, ¿no? En lo que tiene que ver con el frente financiero local, mostró una dinámica un poco más favorable. El Banco Central compró en una rueda de la semana pasada 447 millones de dólares en una sola rueda, segundo mayor monto diario del año, y cerró mayo con compras por unos 2.600 millones de dólares y se encuentra en este momento al borde de poder lograr la meta que se había impuesto en conjunto con el Fondo Monetario, que era la adquisición de una cifra cercana a los 9.000, 10.000 millones de dólares para compras de reservas a lo largo del año. Esta acumulación de divisas es uno de los puntos centrales justamente del programa económico, ayudando a reforzar las reservas y también a sostener la estabilidad cambiaria. También el mes de abril dejó el primer superávit de cuenta corriente cambiaria en 7 meses por 1.333 millones de dólares, resultado con el que el acumulado del año quedó positivo por primera vez en 7 meses, como dije, en 211 millones de dólares. En el mercado cambiario, el dólar oficial mayorista moderó la suba después de un salto previo y cerró ayer en 1.427, apenas un peso por encima de la rueda anterior. Y también, este día el Banco Central compró 175 millones en el mercado oficial en la última rueda y acumuló 230 millones en lo que va de la semana.
También se conoció un dato positivo de recaudación. En mayo, por primera vez en 2026, la recaudación tributaria mostró una mejora real con un crecimiento del 1,7% interanual, un impulso que vino principalmente por el impuesto a las ganancias, aunque los indicadores asociados al consumo siguen mostrando debilidad, ¿no? Por consecuencia, los demás impuestos siguen teniendo caídas eventualmente. El riesgo país se mantiene por debajo de los 500 puntos. Ayer cerró en 488, una señal de clara mejora en la percepción de la deuda argentina frente a meses anteriores. Y en este sentido también es para mencionar de que probablemente también esto tenga alguna clase de colaboración en lo que tiene que ver con la confianza con la Argentina, porque ayer se registró un nuevo avance en el juicio por YPF, porque la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó un pedido de revisión en el caso Petersen Eaton Park contra la Argentina. La decisión mantiene firme el fallo favorable para el país en esta causa clave vinculada a la expropiación de YPF. Y ahora lo que le queda a Burford Capital, que es justamente la empresa que se hizo de los derechos para litigar en contra del Estado argentino por la expropiación de YPF, le quedaría a la Corte Suprema, lo que sería una jugada realmente muy riesgosa. Así que fue una buena noticia la que se dio a conocer en el día de ayer. Por otro lado, bueno, los activos argentinos entrando un poco en el mercado, en renta variable, bonos y tesoro también, tuvieron un muy buen mes de mayo. El Merval ganó cerca del 13% medio en dólares, mientras que los bonos hard dólar avanzaron alrededor del 3%, en un contexto de mayor demanda por el riesgo argentino. O sea, subió también el precio, pero bajó el rendimiento, ¿no? Hay compresiones en distintos aspectos que ya vamos a mencionar. El S&P Merval también acumuló una suba mensual relevante en pesos, cercana al 10%, sobre todo impulsado por bancos, energéticas y compañías reguladas. Entre las acciones destacadas del mes aparecieron BBVA, Banco Macro, Galicia, Telecom, Superviel, YPF, Metrogas, Edenor, Central Puerto y Loma Negra. En ADRs argentinos, es decir, en las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, también predominaron bancos, energéticas y reguladas, prácticamente las mismas empresas, BBVA, Galicia, Macro, Telecom, Superviel, YPF, IRSA, Central Puerto, Edenor y Loma Negra estuvieron entre los nombres y los tickers con mejor desempeño, mientras que en CDRs, que son los certificados justamente a través de los cuales se puede invertir en pesos en empresas del extranjero que cotizan aquí en el mercado local, esto marcó y tuvo una fuerte tracción en compañías de alto beta, tecnologías semiconductores e innovación, destacándose Virgin Galactic, Micron, Snowflake, Astera Labs, Rocket Labs, ARM, BlackBerry, Atlassian, Riot Platforms y Palo Alto Networks, mientras que en renta fija fue también favorable para los bonos soberanos en dólares. Los bonos hard dólar mostraron una suba de precios y compresión de rendimientos, especialmente en los tramos medios y largos. En Ley New York la mejora más clara fue en GD35, GD38, GD41 y GD46. Y en ley local también hubo recuperación, aunque más selectiva, con avances en el AL35, el AE38 y el AL41, que son papeles que empiezan también a aparecer más de seguido en la composición, en las nuevas recomposiciones de carteras de las distintas ALICs. En pesos, las LECAPs y los bonos a tasa fija acompañaron también con subas de precio y menor rendimiento de entrada hacia fin de mes. En SER la evolución también fue positiva, aunque más heterogénea según el tramo de la curva. En ese sentido, también un informe que da a conocer en el día de hoy, InView, señala que los bonos SER siguen siendo una alternativa relevante frente a las LECAPs, especialmente en los tramos medios y cortos, justamente debido a las estimaciones privadas de inflación, porque se está mirando ahora la inflación que se va a dar a conocer durante este mes correspondiente a mayo. Las estimaciones privadas ubican la inflación de mayo entre un 2,2% y un 2,5%, con un consenso cercano entre el 2,3% y el 2,4%, con lo que la curva en pesos también descuenta una desaceleración hacia los próximos meses, pero todavía siguen siendo una alternativa los bonos SER, ¿no? Por otro lado, en el Tesoro la última licitación permitió colocar 12,7 billones con una tasa de rollover del 115%, también avanzando en colocaciones de títulos en dólares.
que como ustedes saben, bueno, se dieron y se emitieron dos, que son el AO27 y el AO28. Y otro punto que sigue de cerca el mercado es la eventual extensión de operaciones de repo con bancos internacionales por más de 5.000 millones, algo que podría fortalecer, en este caso, el frente financiero. En energía también hubo novedades, ¿sí? También en inserción internacional y mercado de capitales. Chevron presentó una solicitud para ingresar al régimen de inversiones de RIGI con un megaproyecto de 13.800 millones de dólares en el área. El Trapial en Vaca Muerta es una de las señales de inversión más relevantes de los últimos días. También hubo novedades en inserción internacional, porque Argentina está buscando avanzar en su adhesión al Tratado Transpacífico, un acuerdo de libre comercio que reúne a 12 países, representando cerca del 13% del PBI mundial y alcanza casi 600 millones de consumidores. Otra novedad que tiene que ver también con la explotación de gas y de petróleo, en específico de gas, Colombia comenzaría a importar gas licuado desde Argentina a partir de fines del año que viene. Un dato relevante porque Colombia perdió autoabastecimiento y va a requerir importar gas durante varios años, mientras Argentina busca consolidarse también como proveedor energético regional, ¿no? En el mercado de capitales, el primer cuatrimestre fue el mejor desde el año 2015, con emisiones por 6.216 millones de dólares y 142 operaciones, según informes de consultoras privadas también. Las obligaciones negociables fueron las que le otorgaron mayor volumen a esta cifra, con 5.586 millones emitidos de deuda privada. Además, también la tasa promedio de colocación en pesos cayó del 37,6% en enero al 26,3% en el mes de abril, ¿no? Así que, bueno, en este sentido, en energía también, Vaca Muerta dio a conocer que mantiene alto el ritmo de actividad. La actividad de fractura llegó a casi 2.500 etapas en mayo de shale, un crecimiento mensual del 6,4%, y en los primeros 5 meses del año acumula 12.198 etapas, un avance del 16,2% interanual. Sigue siendo líder en la actividad YPF, seguida por Vista, Pluspetrol, Tecpetrol, Pan American Energy y Shell, que siguen llevando adelante también la explotación de las fracturas en Vaca Muerta, ¿no? Que es uno de los sectores que precisamente hace que los números generales mejoren, aunque es un sector, ¿no? Junto con la minería y la agricultura también. Y pasando al plano internacional, Wall Street tuvo un mayo muy positivo. El índice Nasdaq de empresas tecnológicas lideró con una suba mensual del 9,62%, seguido por el S&P 500, que avanzó 6,23%. El Russell 2000, el de las empresas de menor capitalización, con una mejora del 6,02%, y el Dow Jones, que ganó 3,81%, más ligado a empresas industriales. Y el gran motor a nivel internacional siguió siendo la inteligencia artificial, ¿no? Las compañías más vinculadas a semiconductores, memorias e infraestructura tecnológica concentraron buena parte de las subas. Nombres como Micron, AMD, Oracle, Cisco, Intel, Apple, ASML, Broadcom, Tesla, Nvidia y Marvell estuvieron en el centro de la escena. También la concentración que hay en el mercado en inteligencia artificial empieza a generar algunas alertas. El índice de semiconductores SOX está muy por encima de su media móvil de 200 ruedas, una señal que algunos analistas comparan con episodios históricos de fuerte euforia sectorial que después, bueno, decaen, ¿no? Además, la dispersión dentro del mercado alcanzó niveles muy elevados. El mercado espera movimientos mucho más fuertes en acciones individuales antes que los índices generales, y esa dispersión está especialmente concentrada en empresas vinculadas a la inteligencia artificial. Sin ir más lejos, ayer, hoy estamos haciendo este bullet el miércoles 3 de junio, Wall Street volvió a cerrar con leves subas. El S&P avanzó 0,13%, el Dow Jones 0,45%, el Nasdaq terminó prácticamente neutro con una mejora de 0,03%, sostenido por el entusiasmo tecnológico, aunque con mayor selectividad, digo bien. El dato macro más relevante de Estados Unidos fue el informe Holtz de abril. Las vacantes laborales subieron hasta 7,62 millones, muy por encima de lo esperado, mostrando que el mercado laboral sigue resiliente. Igualmente, en este sentido, va a haber novedades en el transcurso del día de hoy. Tal vez cuando ustedes lo escuchen ya este tema
va a estar dado, este dato va a estar dado porque se publican indicadores clave para el mercado como el empleo privado, ADP, el PMI de servicios, el ISM de servicios e inventarios semanales de crudo. Ahí va a estar el foco puesto en si la economía sigue mostrando fortaleza sin agregar más presión inflacionaria, ¿no? Así que bueno, el mismo informe Holtz mostró una baja en contrataciones y renuncias voluntarias que cayeron a su nivel más bajo de 2020, lo que sugiere que, en la principal economía mundial, que es la de Estados Unidos, los trabajadores están menos dispuestos a cambiar de empleo, aun cuando las empresas siguen demandando personal. El PBI del primer trimestre de Estados Unidos creció a un ritmo anualizado del 1,6, por debajo de lo esperado, aunque por encima del trimestre anterior. La inflación o el indicador PCE, que es el índice favorito de la Fed, de abril fue del 0,4% mensual y se mantuvo lejos del objetivo de la Reserva Federal, igualmente en la medición anual. Y la confianza del consumidor en Estados Unidos también mostró debilidad en mayo, afectada por la persistencia inflacionaria y por las dudas sobre el mercado laboral, ¿sí? A propósito del tema inflacionario en Estados Unidos, hay un dato que tiene que ver justamente con el precio del petróleo, que sigue bajo tensión. El WTI, el petróleo norteamericano, operó cerca de $92 el barril y el Brent en torno a 95, con el mercado atento a Medio Oriente y el estrecho de Hormuz y los inventarios de crudo. Así que bueno, la energía sigue siendo un factor clave para las expectativas de inflación y eventualmente un condicionamiento a la próxima reunión que tenga, en este caso, lo que es el homólogo del Banco Central nuestro, que es la Fed en los Estados Unidos, ¿no? Los rendimientos de los bonos, que también estuvieron bajo el foco de atención el mes pasado, de los bonos de la deuda norteamericana, cerraron casi sin cambios. La tasa de 10 años estuvo en 4,45 y la de 2 años en torno a 4,05. El dólar global se mantuvo estable, con el DXY cerca de 99,2 puntos. Y en lo que tiene que ver con, como les decía, el petróleo volvió a estar en el centro de la escena porque les acabo de comentar de que el WTI ayer avanzó, les daba los precios, no le daba los porcentajes. 1,66%, el Brent subió 0,69%. Ayer, en un contexto de alta volatilidad por las señales cruzadas en torno a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la tensión en Medio Oriente. Recordemos que en las últimas ruedas el barril llegó a moverse en la zona de los $95, con el mercado pendiente de las negociaciones diplomáticas como de los ataques de Israel en el Líbano, que volvieron a meter presión sobre el precio de la energía y provocó también ahí un diálogo bastante ríspido entre Trump y Netanyahu, ¿no? En las empresas globales, Netflix sigue consolidando un liderazgo dentro del entretenimiento. Se dio a conocer un dato ayer en torno a que tiene una capitalización bursátil superior a los $350 mil millones y ya vale más del doble que Disney, por ejemplo. Netflix, ¿no? En tecnología, Nvidia sigue siendo el gran sostén del entusiasmo por la inteligencia artificial, y de la mano de Nvidia, porque hubo declaraciones al respecto, Marvell, que es otra empresa, se disparó más del 29% ayer después de su participación en Computex, después de comentarios positivos que hizo Jensen Huang, que es el CEO de Nvidia, sobre el potencial de Marvell dentro del ecosistema de IA, mientras que Alphabet, que es Google, quedó presionado por las dudas del mercado sobre el volumen de inversión necesario para financiar la carrera de la inteligencia artificial. Esto es lo que genera mayores dudas, porque las empresas necesitan invertir cada vez mayores ingentes cantidades de dinero para poder seguir la carrera de la inteligencia artificial. Y la discusión de fondo es incluso las compañías más rentables del mundo, porque Google es muy rentable, van a necesitar recurrir a capital adicional para sostener ese nivel de gasto. En algún momento, justamente en el día de ayer, se dijo de que tenía pendiente Alphabet una inversión por parte de la empresa, hasta hace relativamente poco tiempo liderada por Warren Buffett, que es Berkshire Hathaway, por $80 mil millones, ¿no? Para poder seguir invirtiendo en inteligencia artificial, ¿no? En cripto, la jornada fue negativa en el día de ayer y viene siendo negativa a lo largo de las últimas semanas. Bitcoin, Ethereum y Solana profundizaron la corrección. Hubo liquidaciones forzadas en criptomonedas por alrededor de $1.230 millones ayer nomás.
Y bueno, para los próximos días el mercado seguirá mirando 3 frentes: la estimación de inflación de mayo, la evolución de la recaudación, el dato de empleo de los Estados Unidos que se va a publicar también el día viernes. Así que bueno, un mes de mayo muy positivo para acciones argentinas, bonos soberanos, CDRs tecnológicos, Wall Street también, pero el arranque de junio muestra un mercado un poco más exigente, porque la inteligencia artificial sigue siendo el más gran motor global, el petróleo vuelve a tensionarse por la geopolítica, así que bueno, mientras Argentina sostiene mejores señales financieras y el foco local pasa por las reservas, el dólar, el riesgo país, la inversión energética y la verdadera velocidad de la recuperación económica, que hasta acá es dispar, ¿sí? Por el momento. Así que bueno, ya mencionábamos también cuáles son las expectativas, en este caso de inflación para los próximos, para el próximo, digamos, dato que se va a conocer, que va a ser el del mes pasado, del mes de mayo. Así que hasta aquí nuestro pequeño resumen de finanzas, mercados y economía de esta semana en Sentido Económico. Sentido Económico.